No suelo escribir en Reddit, y esta es la primera historia que comparto aquí. He cambiado los nombres para mantener mi anonimato, pero todo lo que relato aquí es absolutamente real. Mi nombre es Jake, y trabajo como repartidor de pizza en un pequeño pueblo llamado Belleville, ubicado en el estado de Illinois. Belleville es uno de esos lugares tranquilos y aburridos donde nunca pasa nada interesante. Mi jefe, Bill, es un tipo duro que siempre está encima de nosotros. La paga es mala, pero es lo único que conseguí después de meses buscando trabajo. Esa noche estaba especialmente cansado. Había tenido un día largo y lo único que quería era terminar mi turno e irme a casa. Justo antes de cerrar, Bill se me acercó con una expresión que ya conocía muy bien. «Jake, hay una última entrega que tienes que hacer», dijo, sin molestarse en preguntar si estaba de acuerdo. «Bill, ya terminé mi turno. Estoy agotado», respondí, esperando que esta vez fuera más comprensivo. «Escucha, si no haces esta entrega puedes considerar tu puesto vacante. Además, el cliente ha prometido una buena propina si llegas rápido, así que deja de quejarte y muévete», me dijo, empujándome la caja de pizza en las manos. Maldije por lo bajo, pero no tenía otra opción. Necesitaba el trabajo, así que subí al coche y puse la dirección en el GPS. El lugar estaba en un camino sin pavimentar, una de esas rutas de tierra que parecen interminables. Mientras conducía, la señal del celular comenzó a fallar, y la oscuridad se hacía cada vez más densa. No había luces ni casas, solo el sonido de las ruedas del coche sobre el camino de tierra. Finalmente llegué a la dirección indicada, una casa vieja y abandonada. Estaba rodeada de árboles altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. La casa misma estaba en ruinas, con ventanas rotas y la pintura cayéndose a pedazos. La estructura de madera crujía con el viento y el jardín estaba cubierto de maleza y arbustos descuidados. Apagué el coche y tomé la pizza, dudando si debía tocar la puerta. Toqué el timbre, pero no escuché ningún sonido. Intenté de nuevo, esta vez golpeando la puerta. Después de unos segundos sin respuesta, empecé a maldecir, decepcionado por perder el tiempo. Justo cuando me di la vuelta para regresar al auto, escuché pasos detrás de la casa. «Su pedido», grité, esperando que el cliente apareciera. Después de un momento de silencio, una voz profunda respondió. «Un momento». Sentí un escalofrío, pero decidí esperar junto a mi coche. La figura se hizo visible bajo la luz de la luna. Un hombre muy alto que llevaba algo en la mano que parecía un cuchillo, aunque no podía verlo con claridad. «Pasa a la casa y te daré la propina», dijo el hombre con voz grave. «No, mejor no», respondí, tratando de mantener la calma. «Si se acerca al auto, será más rápido. Tengo más pedidos que entregar». El hombre se quedó en silencio, mirándome fijamente. Luego comenzó a caminar muy despacio hacia mí. Cuando la luz de la luna iluminó su rostro, vi una enorme cicatriz en su frente y una expresión de furia y rabia que me hizo temblar. Casi me cagué encima del susto. Sin pensarlo dos veces, le tiré la pizza y me subí al auto. El hombre corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla con el objeto que tenía en la mano. Arranqué el coche, y mientras me alejaba, lo escuché gritar algo que no entendí. Cuando llegué a la ciudad, estacioné y me quedé en el coche, temblando. Lloré un poco. Tenía mucho miedo. Bajé para revisar los daños y vi que la puerta del coche tenía muchos agujeros, como una lata de salchichas golpeada con un cuchillo. En cuanto me tranquilicé un poco, llamé a la policía. Les conté todo lo que había sucedido y enviaron a un oficial para tomar mi declaración. Dejé un reporte detallado, describiendo al hombre y lo que había pasado. Me dijeron que investigarían, pero nunca escuché nada más sobre el caso. Renuncié a mi trabajo de repartidor después de eso. No sé quién o qué era ese hombre, pero sé que nunca volveré a ese lugar. Belleville puede ser aburrido, pero después de esa noche, prefiero 1000 veces la monotonía a enfrentarme nuevamente a lo desconocido. No suelo compartir mis experiencias en línea, pero lo que viví aquella noche en el Parque Nacional Shawnee necesita ser contado. Tal vez alguien haya pasado por algo similar y pueda entender lo que sentí. Mi nombre es Tom y trabajo como guardabosques en Shawnee, ubicado en el sur de Illinois. A menudo, mi trabajo consiste en recorrer los senderos,
asegurarme de que los visitantes respeten las reglas y, en general, mantener el parque en buen estado. Me encanta la paz y la soledad del bosque, pero lo que me ocurrió hace un año todavía me persigue. Era una noche fría de octubre. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, haciendo que sus ramas crujieran como si fueran a romperse. Estaba haciendo mi última ronda antes de cerrar la caseta y dirigirme a casa. Todo parecía tranquilo, excepto por un informe de un campista perdido que había llegado más temprano. Decidí dar una última vuelta por los senderos antes de rendirme por la noche. Mientras caminaba, mi linterna iluminaba el camino adelante. El sonido de mis pasos sobre las hojas caídas era casi hipnótico. De repente, escuché un ruido extraño, un susurro que no parecía provenir de ningún lugar en particular. Me detuve, pensando que tal vez era el campista perdido. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, grité, pero no obtuve respuesta. El bosque me devolvió el eco de mis propias palabras, haciendo que se sintiera aún más desolado. Decidí seguir el sonido. Mis pasos se hicieron más rápidos y cautelosos, y el susurro se volvió más claro, aunque aún no podía entenderlo. Finalmente, llegué a un claro que nunca había visto antes. En el centro había una cabaña vieja y destartalada, que no aparecía en ningún mapa del parque. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y una luz débil parpadeaba en el interior. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero la responsabilidad de encontrar al campista perdido era más fuerte. Me acerqué con cautela y empujé la puerta. El interior de la cabaña estaba lleno de polvo y telarañas. El aire era denso y pesado, y una sensación de inquietud me invadió. En el centro de la habitación, una vela medio consumida lanzaba sombras que bailaban en las paredes. Y allí, en una esquina, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Un hombre, o lo que quedaba de él, parecía estar en un estado de trance, susurrando palabras incomprensibles. ¿Estás bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Me acerqué más y vi que sus ojos estaban vacíos, como si no pudiera verme. Fue entonces cuando escuché otro susurro, esta vez justo detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura oscura en la puerta. Era alta y delgada, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. La criatura se movió hacia mí con una rapidez sobrenatural, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del claro. La cabaña había desaparecido, y el hombre que había visto también. No había señales de lucha, ni rastros de lo que había sucedido. Corrí de vuelta a la estación y llamé a mi superior. Jack, tienes que escucharme, dije, intentando mantener la calma. Encontré una cabaña en el bosque, había alguien dentro y luego, no sé qué fue eso, me golpearon y cuando desperté, todo había desaparecido. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Jack respondiera. Tom, cálmate. El campista perdido apareció ayer por la tarde. Pensé que el comunicado te había llegado. Además, esto que me cuentas, no eres el primero en mencionarlo. El guardabosques anterior también habló de una cabaña y renunció poco después. No sabemos qué está pasando, pero necesitamos que sigas con tu trabajo. Mi corazón latía con fuerza mientras asimilaba lo que Jack había dicho. No estaba loco, pero eso no hacía la situación menos aterradora. Desde esa noche, cada vez que hago mis rondas, no puedo evitar sentir que algo me está observando, acechando entre los árboles. El Parque Nacional Shawnee ya no es el lugar tranquilo que solía ser para mí. Ahora, es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Lo que viví hace algunos años necesita ser contado. Tal vez alguien haya pasado por algo similar y pueda entender lo que sentí. Mi nombre es Mike y soy un oficial de policía retirado. Trabajé en un pequeño pueblo llamado Ashton, en el estado de Maine. Ashton es uno de esos lugares tranquilos donde nunca pasa nada emocionante. La mayoría de mis días consistían en manejar disputas menores y vigilar las calles. Pero hubo un día en particular en 1975 que nunca olvidaré. Era una tarde soleada, una de esas raras ocasiones en que el clima en Ashton era perfecto. Estaba patrullando cerca del lago Pine, una zona popular entre los pescadores y excursionistas. Recibí una llamada por radio.
Alguien había encontrado un coche abandonado cerca del antiguo faro, un lugar que rara vez visitaba la gente. El faro estaba en una zona remota, accesible solo por un camino estrecho y sinuoso. Al llegar, vi un coche viejo y oxidado estacionado junto a la estructura desmoronada del faro. La puerta del conductor estaba abierta y no había nadie a la vista. Examiné el coche y encontré una cartera en el asiento delantero. Pertenecía a un hombre llamado John Doe, nombre cambiado para proteger la identidad, que había sido reportado como desaparecido hacía 3 días. Decidí revisar el faro, a pesar de la sensación de inquietud que me invadía. El interior del faro estaba oscuro y polvoriento. Subí las escaleras de caracol que crujían bajo mi peso, hasta llegar a la sala de la linterna. Allí encontré una pequeña tienda de campaña improvisada y algunos suministros esparcidos. Pero lo más inquietante fue una serie de símbolos extraños dibujados en las paredes con tiza. De repente, escuché un ruido abajo, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Bajé rápidamente, con una mano en mi pistola. Al llegar a la base del faro, vi una figura agachada junto al coche. «Policía, identifíquese», grité. La figura se giró lentamente. Era John, con una expresión de absoluto terror en su rostro. «No es seguro aquí», murmuró. «Debemos irnos». «John, calma, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté. «Me siguieron, está aquí, en el faro», respondió con la voz temblorosa. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra oscura se movió detrás de nosotros. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No vi nada claramente, pero el aire se volvió denso y helado. Tomé a John del brazo y lo conduje rápidamente al coche patrulla. Mientras nos alejábamos, John me contó lo que había sucedido. Había venido al faro por curiosidad, atraído por los rumores de que era un lugar embrujado. Pero después de pasar un par de noches allí, comenzó a sentir que algo lo observaba. Los símbolos en las paredes, según él, eran para mantener a raya a lo que fuera que habitaba el lugar. Llevé a John de regreso al pueblo y lo puse en contacto con su familia. Después de ese día, cada vez que paso cerca del faro, no puedo evitar sentir un escalofrío. Algo en ese lugar no quiere ser perturbado, y estoy seguro de que no era solo la imaginación de John. En 1989 trabajaba como bibliotecario en la Biblioteca Central de Springfield, Illinois. La biblioteca era un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la tranquilidad de los libros me brindaba paz. Pero hubo una noche que rompió esa calma y me dejó con una inquietud que nunca he podido olvidar. Era una noche de verano y la biblioteca estaba particularmente vacía debido a una ola de calor que había golpeado la ciudad. La mayoría de los visitantes se habían ido temprano, dejando el lugar casi desierto. Estaba trabajando en la sección de archivos históricos, ubicada en el 3er piso, cuando noté a un hombre extraño de pie junto a uno de los estantes. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, algo inusual para la temporada. Parecía estar muy concentrado en un viejo atlas, moviendo los dedos sobre las páginas amarillentas como si estuviera buscando algo específico. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. «Solo estoy buscando un mapa antiguo», dijo con una voz suave pero inquietante. «Un mapa que me muestre lo que fue y lo que será». No era raro que los investigadores vinieran a buscar mapas antiguos, pero había algo en su tono que me puso nervioso. Decidí dejarlo en paz y volví a mi trabajo, pero no pude evitar observarlo de reojo. Después de unos minutos, el hombre dejó el atlas en su lugar y salió sin hacer ruido, desapareciendo entre los estantes. Continué trabajando, pero la presencia del hombre seguía molestándome. Decidí echar un vistazo al atlas que había estado revisando. Al abrirlo, noté que en una de las páginas había marcas recientes hechas con una pluma estilográfica. Las marcas formaban un extraño patrón que no pude descifrar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuché un ruido de pasos rápidos. Me giré y vi a una niña pequeña corriendo entre los estantes. «¡Oye, espera!», grité, pero la niña no se detuvo. La seguí hasta una esquina oscura de la biblioteca, donde ella desapareció de repente. La única salida era una ventana cerrada. Decidí llamar a la seguridad del edificio. Mientras esperaba,
Revisé los registros de visitantes y descubrí que nadie había registrado su entrada desde hacía horas. Cuando la seguridad llegó, les conté lo que había visto. Revisamos todo el edificio, pero no encontramos a la niña ni al hombre extraño. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de volver a las marcas en el atlas y a la niña desaparecida. Al día siguiente, volví a la biblioteca y revisé el historial del atlas. Descubrí que había sido donado por una familia local hacía décadas. Investigando más, supe que la hija de esa familia había desaparecido misteriosamente en 1910. Esta experiencia me enseñó a ser más cauteloso y a no ignorar lo que parece ser solo una coincidencia. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y a veces nos encontramos con ellas en los lugares más inesperados. Hola, soy Hiroshi, y en 1990 trabajaba como afinador de pianos en Tokio, Japón. Tenía un pequeño taller en el distrito de Asakusa, un lugar acogedor lleno de historia y tradición. Mi trabajo consistía en devolverles la armonía a los pianos. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción de lo que realmente significa el silencio. Era una noche lluviosa de otoño, el tipo de lluvia que parece borrar todos los sonidos del mundo, excepto el golpeteo constante contra el techo de mi taller. Había recibido un encargo especial de un viejo cliente, un piano antiguo que había pertenecido a su familia durante generaciones. El piano tenía un sonido único, pero estaba terriblemente desafinado. Decidí trabajar hasta tarde para completarlo. El piano estaba en el centro de mi taller, rodeado de herramientas y partituras. Mientras afinaba las cuerdas escuché un leve susurro. Me detuve, pensando que tal vez era el viento o la lluvia, pero el susurro continuaba, casi imperceptible, pero constante. Me acerqué al piano y al abrir la tapa vi algo que me hizo estremecer. Había una pequeña figurita de porcelana en el interior, algo que nunca había notado antes. La figurita representaba a una joven mujer vestida con un kimono antiguo. Tenía una expresión serena, pero había algo en ella que me resultaba inquietante. Decidí dejarla a un lado y continuar con mi trabajo, pero el susurro no cesaba. Parecía emanar del piano mismo. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se había vuelto frío y pesado. Continué trabajando, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Fue entonces cuando recordé una vieja leyenda que mi abuela solía contarme de niño. La historia de Okiku. Okiku era una sirvienta que trabajaba en el castillo de Himeji y fue falsamente acusada de romper uno de los 10 platos preciados de su amo. Como castigo, fue arrojada a un pozo y su espíritu atormentado contaba los platos, siempre deteniéndose en el 9º y llorando por el 10º que nunca encontraba. La historia siempre me había dado escalofríos, pero nunca pensé que tendría relevancia en mi vida. Mientras afinaba el piano, los susurros se hicieron más claros. Era una voz femenina, suave pero desesperada, contando 1, 2, 3. Mi corazón se aceleró cuando la voz llegó a 9, y luego un sollozo profundo resonó en la habitación. En ese momento, la figura de porcelana se cayó de la mesa sin que nadie la tocara, rompiéndose en pedazos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y con manos temblorosas recogí los fragmentos. Debajo de uno de los trozos había un pequeño papel con un kanji escrito: desaparecido. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Cerré el taller y me fui a casa, pero no pude dormir. La voz de Okiku contando los platos resonaba en mi cabeza. Al día siguiente, llevé el piano de regreso a mi cliente y le conté lo que había sucedido. El hombre, un anciano sabio, me escuchó atentamente y luego asintió con gravedad. Este piano perteneció a mi madre, dijo. Siempre decía que estaba maldito. La historia de Okiku está ligada a nuestra familia y parece que su espíritu aún busca justicia. No volví a trabajar en el taller durante las noches lluviosas. Tokio es una ciudad moderna, pero sus leyendas y espíritus aún viven en los rincones oscuros. Ese encuentro me enseñó a respetar esas historias y a entender que, a veces,
el pasado puede encontrar formas de manifestarse en el presente,